Principios de abril de 1945. Pese a los enormes esfuerzos realizados, cada vez estaba más claro que el final para los alemanes podía llegar en cualquier momento. El general Heinrici, un hombre al que los líderes alemanes detestaban, acaba de recibir el mando del grupo de ejércitos del Vístula para hacerse cargo de la última línea defensiva alemana que había entre los soviéticos y Berlín. Como acabamos de decir, si bien este general no era del agrado de la cúpula del Tercer Reich, no había nadie mejor que él estableciendo rígidos sistemas defensivos y debido a esta necesidad, había sido llamado nuevamente para el servicio activo. Dirigentes alemanes como Hitler y Göring, que estaban cada vez más preocupados por la situación, no tardaron en solicitar una reunión con él para que les informase de las posibilidades que tenía el ejército alemán de rechazar la siguiente ofensiva soviética. El primero en convocarlo fue Hitler, en una reunión que se produjo en su búnker de Berlín durante los primeros días de abril. La tensión en aquel momento era máxima, pues los soviéticos estaban en la orilla del Oder a tan solo 70 kilómetros de la capital, y los aliados occidentales habían roto el frente en el Rin y avanzaban prácticamente sin oposición hacia el interior de Alemania. En esta reunión estuvieron presentes Keitel, Burgdorf, Krebs, Martin Bormann, Himmler, Göring y Dönitz, entre otros, siendo especialmente relevante la presencia de estos tres últimos hombres en la subasta, venta y compra de unidades que se produjeron en dicha conferencia, la cual iremos viendo a lo largo del programa. La conferencia comenzó cuando Hitler entró finalmente en la pequeña sala del búnker, en la que los diferentes generales y otros líderes estaban reunidos. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que Heinrici veía personalmente a Hitler, y su impresión fue bastante mala, pues lo vio muy desmejorado. Las palabras textuales que empleó Heinrici para describir lo que sintió fueron que el líder alemán parecía un hombre a quien no le quedaban más de 24 horas de vida y que parecía un cadáver ambulante. Hay que indicar que Heinrici odiaba este tipo de reuniones debido a que las consideraba como una pérdida de tiempo y prefería quedarse en una zona próxima al frente. El primero en hablar fue Krebs para dar paso a Heinrici, con motivo de que dijese lo que tuviese que decir cuanto antes para que pudiese volver al frente de inmediato, pues su presencia allí era primordial. La intención que tenía Heinrici era la de que todos entendiesen que la situación era desesperada y que resultaría imposible poder resistir la siguiente ofensiva soviética. No queriendo decir esta información de una forma muy directa, el general alemán empezó poco a poco a calentar el ambiente. De esta forma, Heinrici se centró en un primer momento en hacer una descripción de los dos ejércitos que defendían el Oder, desde Frankfurt del Oder hasta la desembocadura del río unos 150 kilómetros más al norte. Heinrici dijo en esta primera intervención que habían hecho muchos esfuerzos para dejar al noveno ejército de Busse en las mejores condiciones posibles, debido a que era el lugar por el que se esperaba el principal ataque soviético. Sin embargo, el tercer ejército Panzer, que estaba situado en el flanco norte, se encontraba en unas condiciones muy precarias y no se esperaba que pudiese contener la embestida enemiga una vez que las aguas del río bajasen y su caudal se viese reducido. El general continuó comentando que las carencias de estos últimos ejércitos alemanes eran totales. Faltaban armas de todo tipo, municiones, carros de combate, combustible y soldados bien entrenados o con experiencia. Por si fuera poco, las mejores unidades Panzer que Heinrici tenía en su sector a modo de reservas habían sido enviadas a las inmediaciones de Praga. El motivo era que se esperaba el ataque principal en esa zona, y no desde el Oder en dirección a Berlín. Así pues, esto significaba que Heinrici no tenía tropas en retaguardia capaces de taponar cualquier ruptura que los soviéticos llevasen a cabo. Esto traería un colapso de frente inmediato y una derrota segura. Tras estas palabras, todos los hombres de la sala se quedaron un poco impresionados y extrañados, pues no estaban acostumbrados a que alguien expusiera los hechos de una forma tan clara, y menos en presencia de Hitler. La primera respuesta que obtuvo fue por parte de Krebs, el cual se limitó a decir que no se preocupase, pues recibiría todos los refuerzos necesarios tanto de hombres como de material durante las próximas semanas. Heinrici, por su parte, no se tomó muy en serio este comentario, pues sabía que era una promesa vacía e irreal. Tras esta primera intervención, y viendo que no había conseguido hacerles comprender lo crítica que era la situación, Heinrici decidió subir el tono y explicarlo de otra forma. A continuación, dijo:
Mi Führer, no creo que las fuerzas del frente del Oder sean capaces de resistir los descomunales ataques que los rusos van a lanzar contra nosotros. Las fuerzas con las que contamos ahora son solo virutas de la antigua capacidad militar de nuestro ejército. La mayoría de las unidades del frente no tienen un entrenamiento adecuado ni experiencia en combate. Muchos oficiales son simples funcionarios sin formación militar que han sido ascendidos a toda prisa. A esto hay que sumarle la falta de munición y de todo tipo de armas y reservas. Hitler a continuación respondió de una forma tranquila y dijo: hay que hacer todo lo posible para preparar a esas formaciones. Aún tenemos tiempo para hacerlo antes de la batalla. Heinrich le respondió que era demasiado tarde y que en cualquier caso la poca formación extra que les pudiesen dar no les iba a dar experiencia en combate de verdad. Tras esto, ambos hombres entraron en un debate en el que Hitler comentó que los soviéticos estaban lanzando sus últimas reservas, siendo estos hombres de muy poca calidad, con lo que la situación se vería equilibrada. Sin embargo, Heinrich le hizo ver que eso no era así, y que esa información era completamente errónea, pues los soviéticos contaban con tropas muy experimentadas y ni mucho menos estaban al límite de sus capacidades. Subiendo de nuevo el tono para que entendiesen la situación real, Heinrich comentó: debo advertirles que en vista del traslado de las unidades blindadas hacia Praga, no dispongo de reservas. No tenemos nada. ¿Qué pasará tras los fuertes bombardeos soviéticos? ¿Aguantarán nuestras tropas ese impacto inicial? Es posible que sí, pero solo durante algún tiempo. A partir de entonces, nuestras tropas irán reduciendo poco a poco sin que podamos enviar ningún reemplazo, y entonces todo estará perdido. Una vez pasado unos cuantos días, todo habrá terminado. Dicho esto, hubo un gran silencio en la sala. En un intento de animar a Hitler y de seguir ganándose su confianza y aprobación, Göring dijo: mi Führer, pondré inmediatamente a su disposición a 100.000 hombres de la Luftwaffe. Dentro de unos días se presentarán en el frente del Oder. Al oír esto y no queriendo quedar por debajo, Himmler dijo: las SS tienen el honor de proporcionar otros 25.000 combatientes para el frente del Oder. Y finalmente Dönitz, que tampoco iba a ser menos, declaró: yo enviaré también a unos 12.000 marineros que dejarán inmediatamente sus barcos para reforzar el Oder. Según palabras de Heinrich, todo aquello se había convertido en una subasta y estaban viendo simplemente quién podía ofrecer más. De esta forma, y después de una serie de consideraciones por parte de todos, Hitler le dijo finalmente a Heinrich: bueno, ya tiene usted 150.000 hombres, que son unas 12 divisiones. Ahí tiene sus reservas. Heinrich, que no podía contener su incredulidad, dijo a continuación que esas tropas no estaban ni mucho menos preparadas para el combate en tierra, y que solo servirían para aumentar el número de bajas que ellos mismos tendrían en la batalla. Como es natural, estas palabras no sentaron nada bien ni a Himmler, Göring ni Dönitz, que comenzaron a indicar que sus tropas eran de la máxima calidad. Heinrich nuevamente comentó que todos esos hombres serían sacrificados en el frente sin ningún tipo de resultado positivo para ellos, y que lo único que él quería es que volviesen a enviar las formaciones blindadas que le acababan de quitar, pero esto, dijo Hitler, era imposible. Finalmente, el líder alemán le dijo a Heinrich que lo más importante en esta situación era que se mantuviese con la fe en la victoria, pues de nada servía su carácter derrotista. La última frase de Hitler a Heinrich fue la siguiente: le digo a usted, coronel general, que si tiene conciencia de que esta batalla debe ser ganada, se ganará. Si consigue usted transmitir a sus tropas la misma creencia, logrará usted la victoria y con ello el éxito más grande de toda la guerra. Esta era la última esperanza que el líder alemán conservaba en su cabeza para intentar llegar a una especie de paz o de alto el fuego si conseguía repeler estos últimos ataques soviéticos. Heinrich a continuación se dio por vencido y supo que no había podido cumplir con su objetivo, pues no había conseguido hacerles entender a aquellos hombres lo difícil de la situación. Así pues, acto seguido recogió sus papeles y se despidió. Una vez fuera del búnker, Heinrich le dijo a su ayudante: de nada sirve ya. Todo es inútil. Todo inútil. Unos días más tarde, el 8 de abril, se produjo otro de los encuentros más surrealistas de estos últimos días del Tercer Reich, esta vez teniendo como protagonista a Hermann Göring. En esta ocasión, Hermann Göring invitó a almorzar a Heinrich a su palacio particular llamado Karinthal, que estaba situado al noreste de Berlín a tan solo 30 kilómetros de distancia del río Oder.
En dicho encuentro, y como vamos a ver a continuación, Goering se va a mostrar muy nervioso y amenazará a Heinrich con contarle a Hitler toda una serie de pestes sobre él para que sea destituido del mando. Como hemos dicho anteriormente, nos encontramos a principios de abril de 1945, momento en el que la ofensiva soviética sobre Berlín era inminente. Además de amenazar la capital alemana, los soviéticos también amenazaban muchos palacetes y castillos en los que los altos jerarcas como Hermann Göring continuaban con su lujosa vida. Así pues, estos hombres estaban decididos a hacer todo lo posible para que los soviéticos no llegasen hasta sus viviendas. Explicado el motivo de la preocupación de Göring, centrémonos ahora en la mala relación que mantenía con Heinrich. La antipatía que ambos hombres se tenían venía desde 1942, con el desastre del suministro aéreo del Sexto Ejército. Heinrich siempre había acusado a Göring de la mala gestión de la situación y de prometer acciones que no podía cumplir. Este era un pensamiento que el general manifestaba públicamente, y como es evidente, no gustaba nada a Göring. El mariscal del Reich, por su parte, acusaba a Heinrich de insubordinado y de no cumplir con lo que se le ordenaba. Además de estas acusaciones que ambos hombres mantenían ya desde 1943, unos días antes se había producido otro acontecimiento que los había llevado a un nuevo enfrentamiento en presencia de Hitler. Este se había producido durante la reunión en el búnker de Hitler que acabamos de analizar, en el que Heinrich había señalado que las fuerzas que iba a enviar Göring procedentes de la Luftwaffe no eran aptas para el combate. Estas palabras no habían sentado nada bien a Göring, el cual aseguraba ante Hitler que sus soldados eran de la más alta calidad. Estando la situación tanto personal como militar así, Göring invitó a Heinrich a almorzar a su mansión rural de Karinthal para que ambos pudiesen charlar. Esta invitación no le gustó nada a Heinrich, pues además de no sentir ninguna simpatía por Göring, no quería tampoco alejarse de su puesto de mando, pues sabía que la ofensiva soviética se produciría en cualquier momento. Sin embargo, y a pesar de todo, lo cierto era que no podía negarse. Ya desde el saludo que ambos hombres se hicieron, se notó la tensión y la poca simpatía que se tenían entre sí. Como no podía ser de otra manera, Heinrich quedó impresionado por las dimensiones y por el lujo de la propiedad de Hermann Göring, la cual había sido denominada como Karinthal en honor de su esposa fallecida. Las primeras palabras que se dirigieron fueron una serie de acusaciones, entre las que destacó la acusación de Göring de haberle insultado delante de Hitler cuando dijo que su división paracaidista no estaba lista para el combate. Como castigo, Hermann le dijo que los iba a retirar de su mando y en su lugar los iba a mandar más al sur a las órdenes de Schöner, pues él sí era un auténtico soldado. Terminadas ya estas primeras acusaciones, Heinrich y Göring se sentaron para almorzar. Nuevamente el mariscal del Reich comenzó a atacar a Heinrich. Esta vez se centró en lo que había visto personalmente cuando hacía unos días había visitado varios tramos del frente del Oder. Exactamente estas fueron sus palabras. He recorrido todos los ejércitos que tiene usted bajo su mando, y en un sector tras otro he encontrado hombres que no hacían nada. Incluso vi a algunos que estaban escondidos jugando a las cartas, dijo Göring con indignación. Además, vi a otros de la organización del trabajo que ni siquiera tenían palas para realizar su labor. En algunos sitios encontré sus soldados sin cocinas de campaña, y en otros sectores casi ni habían construido defensas. Por todas partes vi a sus hombres haciendo el vago y yendo de un lugar para otro sin hacer nada. Quiero que sepa que tengo la intención de ir a contarle todo esto al Führer, terminó diciendo Göring. Ante tales palabras, Heinrich estuvo a punto de desatar toda su ira sobre Göring, pero finalmente se contuvo y pensó que no merecía la pena. Si bien lo que había querido desde su llegada a Karinthal era marcharse, ahora lo quería todavía más. Finalmente, cuando terminó de almorzar, Heinrich se levantó de su silla y se dispuso a marcharse. Mientras salía de la magnífica finca de Göring, la contempló lentamente y dijo: «Ojalá mis haraganes puedan salvar esta hermosa finca suya de las batallas que están por llegar». Ante tales palabras, Göring se le quedó mirando con frialdad y enfado, y acto seguido se giró y volvió a entrar en su mansión. ¿Cuánto tiempo más podría seguir viviendo allí?, pensó seguramente Göring. Heinrich comentaría más tarde que de haberle hecho Göring esa pregunta, le habría respondido que no estaría en ella más que una semana, pues en cuanto comenzara el ataque, quedaría en manos soviéticas. Finalmente la ofensiva de Zhukov comenzaría el 16 de abril, aunque Göring tuvo un poco de suerte y se produjo algo más al sur de su residencia,
y no le llegó a afectar de forma directa. De esta forma, se benefició en gran medida de que el ejército de Rokossovski lanzase su ataque unos días más tarde que el de Zhukov, debido a que sus tropas habían tenido menos tiempo para reorganizarse. En cualquier caso, el 28 de abril, Karinjal fue volado hasta los cimientos por orden de Goering, que no quería bajo ninguna circunstancia que su mansión más preciada cayese bajo manos soviéticas. El mariscal del Reich pasaría los últimos días de la guerra en otra residencia en los Alpes, encontrándose bajo arresto domiciliario y vigilancia por órdenes de Hitler. Esto fue debido al telegrama que envió al búnker de Hitler, en el cual se interpretó que quería dar un golpe de estado. Como sabéis, Hermann Göring terminaría entregándose a los aliados occidentales, tras lo cual sería encarcelado y juzgado en Nuremberg, pudiéndose suicidar justo antes de su ejecución oficial. Y bien, ¿qué os ha parecido el programa? ¿Cómo valoráis vosotros las opiniones finales de Hitler y Göring? Si queréis analizar cómo fueron los últimos meses de la guerra, os dejo en la descripción el programa que tenemos con Carlos Caballero Jurado sobre el año de 1945. Gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.